Hola, ¿qué tal? Vamos a sumergirnos en esta revisión donde vamos a desmitificar un verdadero enigma, el dolor abdominal agudo. Específicamente, cómo identificar la apendicitis aguda, literal, con precisión milimétrica. Para quienes buscan dominar este diagnóstico de una forma estructurada, este recorrido les va a resultar fascinante. Hoy nos vamos a centrar en el núcleo de todo esto, las manifestaciones cardinales. Ya saben, esas señales clave que separan un simple malestar estomacal de una emergencia quirúrgica absoluta. Para desentrañar este misterio paso a paso, nuestra agenda de hoy está dividida en 5 áreas. 1. El dolor abdominal agudo. 2. Nuestro plato fuerte, las 3 manifestaciones cardinales. 3. El diagnóstico en poblaciones especiales. 4. Las pruebas de laboratorio e imagen. Y finalmente, el punto 5, los criterios médicos de referencia. Un mapa súper claro para llegar al diagnóstico, ¿no? Bueno, arranquemos con la primera sección. El dolor abdominal agudo. El escenario inicial donde todo este cuadro comienza a asomarse. A ver, es súper válido preguntarnos en qué momento un dolor abdominal común y corriente se transforma en una verdadera urgencia quirúrgica. Quienes están en los servicios de urgencias saben perfectamente que el tiempo apremia. Es un factor verdaderamente crítico. Fíjense, el cuadro arranca con un dolor tipo cólico ahí en la región periumbilical, pero la clave absoluta es que aumenta de intensidad rapidísimo. El verdadero reto radica en captar lo que pasa en esas primeras 24 horas. A nivel de fisiopatología, el proceso es muy claro. Hablamos de la inflamación del apéndice secal o vermiforme. Pero ¿cómo se enciende esta bomba de tiempo? Pues todo empieza cuando se obstruye la luz apendicular. Esto provoca como consecuencia directa que la presión intraluminal se dispare. Básicamente, imaginen que se empieza a acumular moco en un espacio que casi no tiene elasticidad en su capa serosa. Sube la presión y ¡boom!, el cuadro clínico detona. Pasemos a la sección 2. Vamos a ver cómo esta presión interna se traduce en la práctica clínica. Este es verdaderamente el corazón de nuestro análisis, las famosísimas 3 manifestaciones cardinales. Lo que resulta verdaderamente fascinante de las guías clínicas es cómo logran filtrar un mar de posibles síntomas en lo que de verdad importa. Digo, un paciente puede llegar con náuseas, vómito un par de veces, fiebre o dolor al toser, la lista es larga. Pero para dar en el clavo con un diagnóstico certero, la guía nos exige buscar la mayor sensibilidad clínica. Y ahí nos marcan 3 manifestaciones, clínicas y de laboratorio, que son la prueba de fuego. A estas maravillas se les llama las manifestaciones cardinales. Vamos a desglosar esta regla de 3 de forma metódica, porque dominar esto cambia por completo el panorama. Paso 1. El dolor característico. Ojo, no es cualquier dolor, es ese que migra desde la región periumbilical hacia el cuadrante inferior derecho, o que de plano se localiza ahí desde el principio. Paso 2. Manifestaciones de irritación peritoneal. Aquí hablamos de defensa, rigidez muscular involuntaria, hipersensibilidad y, claro, el famoso rebote positivo en ese mismo cuadrante. Y el paso 3 es el dato duro, la respuesta inflamatoria, que confirmamos con una leucocitosis con predominio de neutrófilos. Si estas 3 piezas encajan, el diagnóstico está prácticamente servido. Pero bueno, sabemos que en medicina las cosas rara vez son tan lineales, ¿verdad? Así que, sección 3, el diagnóstico en poblaciones especiales. Aquí es donde el misterio clínico se pone un poco más complejo. El punto clave aquí es entender cómo estas manifestaciones mutan radicalmente dependiendo de la edad. En los adultos mayores el inicio es súper insidioso, muy atípico. El dolor puede durar más de 3 días, regado por todo el abdomen, y por increíble que parezca, pueden tener temperatura normal o hasta hipotermia. El meteorismo y la distensión son tan comunes que muchas veces uno piensa primero en una obstrucción intestinal, y a menudo los glóbulos blancos salen completamente normales. Ahora, en un contraste extremo en pediatría, sobre todo en lactantes, el síntoma inicial puede ser diarrea, seguida de un dolor abdominal difuso que luego ya se localiza. Literalmente son 2 mundos clínicos distintos naciendo de la misma enfermedad. Y los retos anatómicos siguen durante el embarazo. Resulta que la apendicitis aguda es el padecimiento quirúrgico no obstétrico más común en mujeres gestantes, sobre todo en el segundo trimestre. Lo asombroso aquí es la cuestión anatómica. Conforme va creciendo el útero, el apéndice puede desplazarse hasta 3 o 4 centímetros hacia arriba de su posición normal. Entonces, ese dolor clásico en el cuadrante inferior derecho solo aparece en el 57% de los casos. Súmenle que las náuseas y el vómito se superponen con las molestias típicas del embarazo. Ahí es donde buscar las manifestaciones cardinales con lupa se vuelve más vital que nunca. Entramos a la sección 4, pruebas de laboratorio y de imagen. Aquí es donde la tecnología entra al quite para respaldar nuestra sospecha clínica. La literatura médica nos regala una herramienta buenísima,
la prueba triple. Cuando el cuadro ya es sugestivo, hay 3 umbrales de laboratorio inconfundibles que prácticamente nos gritan apendicitis. Primero, la proteína C reactiva por arriba de 8 microgramos por mililitro. Segundo, una leucocitosis arriba de 11.000. Y tercero, una neutrofilia por encima del 75%. Esta tríada funciona como un ancla perfecta para confirmar nuestra tercera manifestación cardinal. Sin embargo, para la población pediátrica, el umbral cambia. El hallazgo habitual en los niños con apendicitis es una leucocitosis bastante más marcada, superando las 15.000 células por milímetro cúbico, y claro, de nuevo con predominio de neutrófilos. Es un dato puntual, pero súper importante cuando analizamos laboratorios infantiles. Y esto nos lleva a la estrategia de imagenología, que tiene que ser como un traje a la medida. En adultos mayores con alguna de las manifestaciones cardinales, el estándar es pedir directo una tomografía axial computarizada. Para los niños, empezamos con un ultrasonido, y solo si nos quedan dudas, saltamos a la tomografía. Y en el caso de pacientes embarazadas, el ultrasonido es el método ideal, porque tiene una sensibilidad del 86% y, lo más importante, 0 radiación. Acuérdense que la exposición segura en el embarazo es de 5 rads, y aunque una tomografía da unos 300 milirads, por protocolo estricto se evita, a menos que sea un caso extremo después de las 20 semanas. Sección 5. Los criterios de referencia médica. Llegamos a la hora de la verdad, la fase de decisiones críticas. Los lineamientos oficiales aquí no andan con rodeos, son categóricos. Cuando tenemos enfrente el cuadro clínico clásico o las manifestaciones en poblaciones especiales, el protocolo exige un traslado inmediato a cirugía general o cirugía pediátrica en el segundo nivel de atención. Y aquí les va quizás la regla de oro de todo este análisis. Escuchen bien, porque las guías son súper enfáticas. Cualquier paciente, independientemente de su edad o de si hay embarazo, que presente las primeras 2 manifestaciones cardinales, o sea, el dolor característico que migra al cuadrante inferior derecho y datos de irritación peritoneal, tiene que ir a valoración por cirugía inmediatamente. La clave aquí es que no es necesario ni recomendable quedarse esperando los laboratorios o las placas. La clínica manda, así de simple. A manera de síntesis, lo que esta revisión subraya magistralmente es que la detección temprana depende muchísimo de dominar a la perfección esas manifestaciones cardinales. Por más que tengamos tomografías increíbles y análisis de laboratorio express, la observación clínica estructurada, la correcta evaluación de la migración del dolor y la irritación peritoneal siguen siendo las herramientas más eficientes y poderosas de nuestro arsenal. Y para cerrar este recorrido, vale la pena dejar sobre la mesa la siguiente reflexión. ¿Cómo es que el hecho de basar decisiones de emergencia absolutas en solo 3 signos clínicos fundamentales logra cambiar el equilibrio entre la aguda observación humana y la tecnología médica moderna? Es un recordatorio fascinante de que, en las verdaderas urgencias, los cimientos de la clínica estructurada siguen salvando el día. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis de las fuentes. Hasta la próxima.